Hola, hola, ¿cómo están? Estoy por acá esperando a que llegue más gente, pero sé que es una hora difícil, así que lo que voy a hacer es que voy a empezar a grabar esta reunión. Si se inscribieron dando un mensaje a la publicación, les pido porfa, al final de la charla voy a mandar un link para que llenen el formulario de Google, ahí ponen su email y así puedo enviarles el link de la grabación que va a quedar alojada en YouTube. También les pido porfa que no prendan los micrófonos, porque entonces ahí queda grabado todo. Y voy a empezar, yo sé que está un poco temprano, pero ya se irán uniendo otras personas, pero vamos a favorecer a los super cumplidos. Entonces voy a comenzar por acá. Les voy a compartir acá la pantalla de este masterclass que me tiene muy emocionada porque yo sé que es un tema que la gente puede decir como no, no sé de qué está hablando Sara y muchas veces cuando hablamos de neurociencias todavía puede ser un tema un poquito lejano a nuestra cotidianidad, sin embargo es absolutamente cotidiano, como ya verán. Y quiero empezar por ahí, pues como para definir bien qué es la neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, obviamente con un énfasis en el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro. Y de la neurociencia salen muchas ramitas, muchos hijos de cómo estudiar el cerebro. Obviamente existe la neurobiología, entonces hablaríamos de todos los componentes específicos que forman nuestro cerebro, moléculas, etcétera, pero hay una rama que es la que más me interesa y es la neurociencia de las emociones, porque lo que queremos acá es dar herramientas y las herramientas que hoy más me parece que son significativas son todas esas herramientas que nos van a permitir vivir en mayor bienestar, con mayor plenitud, mi perro histérico, sobre todo con una coherencia entre lo que nosotros estamos deseando ser en la vida y lo que somos, porque muchas veces tenemos anhelos de tener una vida muy sobresaliente como profesionales o como miembros de familia o incluso con nuestro cuerpo, pero vamos ahí en piloto automático, llenos de bloqueos y muchas veces esto no es porque nosotros no estemos haciendo cosas, porque puede que estemos haciendo mucho por gestionar eso, pero que no se estén dando las cosas. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, hasta aquí llegué, me encallé en este eje de mi vida y voy a buscar más. Les fluye, voy a dar un ejemplo, les fluye un montón el cuidado de su cuerpo. Entonces hacen ejercicio con regularidad, no les da pereza, tienen una alimentación supremamente balanceada, tienen un peso estable, se sienten bien energéticamente, pero que pueden ser un absoluto caos para gestionar sus emociones y un absoluto caos para gestionar sus relaciones. Entonces, lo chévere de la neurociencia es que al conocer cómo nos comportamos y por qué se dan esas reacciones, también vamos entonces a entender pues cómo gestionarlas y cómo hackear el sistema. Y sí se puede. Al principio yo decía, no, hombre, eso es ciencia ficción. eh, no, no podemos reconfigurar tanto nuestro cerebro, pero eso era cuando yo tenía como 20 años o algo así, que estaba estudiando medicina y yo tenía esa creencia y todos teníamos esa creencia porque nos decían en la academia que uno nacía con cierto número de neuronas, con un cerebro configurado de cierta manera y que ya después de la adolescencia pues se quedaba así, uno no podía como cambiar mucho. Entonces, si era mal genio, si tenía problemas de alimentación o problemas de sueño, pues iba a ser muy difícil uno decir, voy a cambiar completamente mi comportamiento y completamente mi abordaje. Hoy sabemos que todo puede cambiar, que a partir de entender esas emociones y esos comportamientos, nuestro cuerpo y nuestra mente pueden cambiar completamente. Nosotros le damos una señal a nuestro cuerpo y a nuestra mente, repetimos, repetimos, y eso
puede generar vías neuronales totalmente distintas, que es lo que vamos a ver acá. Antes que nada, me gusta mucho hacer esta pregunta de qué es la mente, porque la mente es algo supremamente ambiguo. Hay muchísimas definiciones de qué es la mente. De pronto ustedes ahí pueden hacerse la pregunta e intentar resolverlo, pero esto es importantísimo para hablar de neurociencia, porque muchas veces las personas dicen, no, es que la mente y el cerebro, eso será lo mismo, sí o no, ¿dónde está? Y la mente hoy en día yo creo que es más como una facultad de cómo nosotros pensamos y vemos el mundo. Y recientemente también buscando otras definiciones, también tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el intercambio de información y de energía con el entorno. Es muy bonito porque es algo que órgano central del sistema nervioso central, valga la redundancia, si nuestro cerebro no está bien, esas facultades de pensar, de sentir, de analizar, de interactuar con las demás personas, pues tampoco van a estar bien. Entonces, al cuidar de nuestro cerebro como órgano, estamos también cuidando de nuestra mente como gestor y como vehículo a través del cual interactuamos y viceversa. Cuando nosotros estamos cuidando nuestras emociones, cuidando nuestros pensamientos, pues también estamos teniendo un efecto sobre nuestro organismo, incluido nuestro cerebro. Entonces, finalmente, cuando ya nos paramos en ese concepto de, bueno, la mente y cómo, pues, qué importa acá lo que nosotros hagamos, si ahí está ya también alojada en el cerebro, pues de nuevo, no pensemos que esto es algo absoluto, sino que cuando ya empezamos a analizar y a entender esa facultad del pensamiento, nos damos cuenta que nuestra mente también va a ser algo que nosotros podemos cambiar porque tiene todo que ver con ese filtro a través del cual nosotros es cómo percibieron la vida todo el tiempo hasta que llegaron a los 40 años, por ejemplo. Hombre, amarillenta, ¿cierto? Todo tenía como un color diferente. Y si hoy, por ejemplo, alguien les dice, no, señor, venga, vamos a cambiar de filtro, vamos a quitarnos esas gafas amarillas y le vamos a poner unas gafas con filtro rojo. ¿Se imaginan cómo sería de diferente la vida así? Pues eso mismo pasa con la manera como nosotros empezamos a percibir nuestras interacciones con los demás, nuestro manejo de las emociones, nuestras relaciones, todo tiene que ver con ese filtro. Entonces la mente también puede, entre comillas, cambiar un montón su configuración, así sea un concepto ambiguo, si nosotros empezamos a entender que podemos cambiar esa percepción de la vida. Y esto se facilita mucho cuando empezamos a comprender desde la ciencia, en este caso la neurociencia, la ciencia que estudia el sistema nervioso, pues cómo funciona todo esto. Es como ir al fondo de decir, bueno, cómo funciona todo esto. Y para eso, pues yo sé que pues que algunos estén ahí almorzando, incluso pues escuchando, vamos a hacer un juego para que se despierten o se concentren un poquito acá para mirar el filtro. Bueno, este es tiburón, yo digo la palabra tiburón y ustedes van a imaginarse algunas esto o algunas, uy, qué rico, o sea, o el tiburón miedoso, peligroso que ya me va a comer y qué susto, o me lo sueño, pues quiero nadar con estos tiburones porque me encantan, ¿cierto? O por ejemplo, si yo digo la palabra provocativo, puede que para algunos de ustedes esto sea provocativo, para mí es todo lo contrario, pero para mí provocativo es esto, ¿cierto? Es un juego de percepciones, o las dos cosas les pueden parecer provocativas. Si yo digo paracaídas, pues qué nota, yo me quiero tirar de un paracaídas, no me voy de este planeta sin tirarme de un paracaídas, qué dicha, o ni loco pues haría esto porque me da pánico, absoluto pánico tirarme de un paracaídas, ¿cierto? El miedo, yo puede que les muestre esta imagen y ustedes digan, me morí del susto, o que digan, qué hermosura de animal. O que yo les diga, vamos a montarnos en un rascacielos que tenga un piso de vidrio para mirar hacia abajo y ustedes digan que, pues primero muertos, o que qué delicia eso y poder caminar en el aire. Entonces, es un juego de percepciones. Yo digo mascota y la mayoría de nosotros, eso sí sé que la mayoría pensamos que sí, que se parece como a este animal, pero algunos de ustedes pueden pensar que es este, ¿cierto? Coraje, puede ser
un enorme animal mostrando sus colmillos furioso y demostrando su poder, o pues puede ser declarar el amor a alguien que queremos. Entonces, todo es un juego de percepciones, todo tiene que ver con nuestros filtros y nosotros realmente somos los dueños de cambiar ese filtro. Es como póngase otras gafas. ¿Les gustó el juego? ¿Qué piensan? Ahí me pueden contar o me pueden comentar después. Los alimentos, así como rapidito, rapidito, porque yo nunca puedo hablar como de nada sin mencionar los alimentos, pues los alimentos tienen un papel muy importante porque son los ladrillos. Entonces, hoy no voy a meterme para nada en tema de alimentación. Sin embargo, si quiero, a ver, que alguien, creo que escribió alguien, voy a ver. Sí, para reflexionar. Bueno, los alimentos son fuente de ladrillos, voy a dejarlo así para poderlas ver, fuente de ladrillos en nuestro organismo. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros tenemos los buenos ladrillos, pues vamos a construir una casa sólida, ¿cierto? Se imaginarán aquí que los buenos ladrillos vienen más de los alimentos no procesados, de los alimentos que son reales, que no están llenos de químicos. Así, digamos que al otro lado de esta batalla haya un soldado aparentemente muy fuerte, pero tiene que ver mucho con el mercadeo, pero los alimentos que no son para mí alimentos, sino cosas que se mastican procesadas, pues este lado de la balanza es algo que deberíamos consumir con muchísima moderación, porque pues no nos va a ayudar para nada en configurar esa estructura de nuestro cerebro, porque recordemos que el cerebro es como el hogar y la estructura, digamos que el teatro, y que si el teatro tiene el piso chueco con huecos y no funciona el telón y no hay luces, pues la mente que es la actriz no va a poder hacer su representación adecuada porque va a estar en un espacio y en un lugar que no está bien. Entonces, por eso tenemos la información hoy en día como médicos que solo al cambiar la alimentación podemos tener un efecto, pero pues significativo, dramáticamente significativo, al punto de que muchas personas solo cambiando su alimentación dejan de tener enfermedades o alteraciones mentales. Entonces, incluso, por ejemplo, niños con déficit de atención o adultos que dejan de tener síntomas solo cambiando su alimentación. Entonces, esto es como para que recordemos. Obviamente en mis otros talleres yo hablo montones de alimentación y profundizo mucho en esto y salen con herramientas suficientemente sólidas para entenderlo. Y tenemos pues muchos otros jugadores que el cuerpo los produce, se sintetizan a través, obviamente, de las fuentes de alimentación. O sea, digamos que los ladrillos para estos jugadores son los alimentos, que son los neurotransmisores, son como los mensajeros en el cerebro y todos tienen una función muy importante. Realmente todos tienen muchas funciones, pero cada uno tiene como su función más fundamental. Entonces, no sé si han escuchado, si alguna vez han tomado medicamentos, por ejemplo, para la depresión, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se asocia con esa sensación como de plenitud, de estar bien, ¿cierto? Y también con el sueño, la memoria, un montón de cosas. La dopamina, que también está muy de moda, es otro de esos gestores que se asocia mucho con la recompensa. Entonces, también en las vías de adicción y también es súper importante, pues que eso es lo que aprendemos cuando hablamos de neurociencia. Y la anandamida es como la molécula del bliss o de ese estado como de no dolor y de atención plena que puede, por ejemplo, darse cuando uno está trotando y va corriendo por allá en un kilómetro bien avanzado, pero no siente nada, siente dicha, está como en flow, flotando. Bueno, este es ese gestor. Eso se asocia, a eso se llama el runner's high, que es como la traba, entre comillas, del corredor. Y la anandamida, pues, utiliza vías en el cuerpo que también utilizan los cannabinoides. Entonces, aquí también es como un mini resumen, pues porque esto yo también lo explico súper a fondo en los talleres, pero para que veamos que son moléculas reales y sus ladrillos vienen de los alimentos y ellas están jugando en vías neuronales que son las que nosotros podemos fortalecer cuando empezamos a conocer muy bien a nuestro cerebro, nuestros comportamientos y cómo cambiarlos. Bueno, acá volviendo como a recapitular el tema de que realmente todo esto ocurre si nosotros empezamos a hacer énfasis en lo que queremos lograr y en lo que queremos hacer,
les traigo la frase de tanto el miedo como la fe implican creer en algo que no existe. ¿Cuál eliges? Yo puedo empezar hoy a creer ya desde este minuto que yo sí puedo cambiar mis comportamientos, que yo sí puedo aprender nuevas habilidades y fortalecer mi inteligencia emocional, pues, o sentarme a llorar y decir que no, pues que así soy, que soy mal genio, que soy neurótico o neurótica y que pues eso no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, o que qué miedo lanzarme a hacer cosas nuevas. Esto tiene que partir de que uno tiene la capacidad de creer en eso y de creer en un cambio. Y me gusta mucho mostrar a estas personas, que son todos personas que han tenido reales limitaciones físicas, em, que son diferentes ejemplos, pues obviamente todos conocemos a Stephen Hawking, que tuvo una enfermedad neurodegenerativa, a Sylvester Stallone, que fue un indigente por mucho tiempo, Frida Kahlo, que tuvo una lesión horrible de su columna y su pelvis y vivió con muchísimo dolor, y Wilma Rudolph, que es una atleta norteamericana que también tuvo polio. A todos estos les dijeron 88.000 veces que no podían, que no podían, que, o sea, hasta con sentencias pues de plazo de años o de meses vivos, y todos empezaron a creer era en lo que no existía, pero desde la fe, y todos son ejemplo de personas que han recableado completamente su cerebro y han sido capaces de lograr cosas extraordinarias simplemente con ese convencimiento de que yo sí puedo y por qué no, ¿cierto? Y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces, cuando hablamos de estos pilares, del pilar de la alimentación, no solamente la nutrición, no solo lo que se mastica, sino cuando hablamos también de los otros nutrientes que son movimiento, sueño, reposo, buenas relaciones, logramos tener una mentalidad adecuada, es decir, ese mindset, esa manera como estamos viendo el mundo. Y finalmente, pues estas dos variables nos van a llevar a tener una salud mental sólida, una salud mental equilibrada, estar en balance en nuestra vida, obviamente con altos y bajos, porque nadie se las sabe todas. Yo también, cuando doy estas conferencias, digo, yo no soy ningún ser humano perfecto, me equivoco montones, algunas veces también grito, también peleo, también lloro, pero con un promedio de un estado mental que sea positivo y con esas ganas, esa determinación y sobre todo esa práctica de seguirse trabajando, ahí sí no hay quien nos detenga en la vida. Y hay otras variables que para mí también son fundamentales y no siempre mencionadas en estos ámbitos de cómo nosotros pues vamos a codificar nuestro cerebro diferente, cómo vamos a comprenderlo. La primera es la naturaleza. Para mí la naturaleza es algo increíble. Nosotros tenemos una codificación genética y neurológica que lleva millones de años en este planeta y que cuando nos alejamos de eso, que es la naturaleza, que es el suelo, que es el agua, que es el aire, pues nuestro organismo no funciona bien. Entonces no lo olvidemos. Los rituales que me gustan tanto también hacen parte de nuestra codificación, esa no de tantos millones de años, pero sí al menos de varios milenios, y rituales con nosotros mismos. Mi ritual de la mañana, por ejemplo, que es meditar, escribir, agradecer, que ya les voy a mencionar eso un poco, también ayuda a que ese recableado se establezca, y la meditación es una de las principales herramientas que llevamos para allá. Y el juego parece algo que uno dice, pero ¿por qué? Pues si ven a los niños, ¿cómo aprende más un niño? Un niño aprende más jugando. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer como adultos? Queremos aprender nuevas aptitudes y podemos utilizar el juego para aprender todas estas cosas que queremos cambiar y que queremos codificar en nuestra mente. Es mucho más fácil aprender a través de diferentes juegos. Por ejemplo, si queremos aprender a codificar el deporte en nuestra vida, pues no hacer algo monótono y aburrido, sino algo que involucre el juego. La vida es un balance con altos y bajos, como yo siempre digo y les acabo de mencionar eso, pero si hay algo fundamental es que lo simple, lo menos elaborado, las cosas más cotidianas son las que más ayudan a que esa vida esté en balance. Mientras nosotros más volvamos compleja nuestra existencia, más alejados vamos a estar de ese balance, por lo que les decía ahorita, porque somos organismos que nacimos, pues surgimos de la naturaleza
Y todo eso simple de la naturaleza, como salir a ver el sol, caminar en el campo, disfrutar del agua, del aire, todo esto que es simple, las conversaciones en nuestras comunidades, los abrazos, todo lo que es lo más básico de la naturaleza humana, nos va a llevar al balance. Si nosotros empezamos a pensar que nuestro bienestar es algo súper elaborado, que si no consigo tal puesto, que si no consigo tal vaina, que quiero tener esto, pero ya no tengo, entonces quiero más, 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 ahí es más difícil estar en balance. Ojo, no es decir que no tengamos metas, no es decir que no tengamos ambiciones, siempre y cuando no vayan en contra de otra persona y en contra de nosotros. Pero lo que quiero decir es que siempre volver a lo simple, siempre tener claro qué es lo fundamental en la vida, es lo que nos va a ayudar a estar en ese balance. Cuando empezamos a pelar las capas de de la cebolla de nuestra existencia y volvemos al centro, nos damos cuenta que es súper simple. Es como la historia del pescador, que no sé si se la saben, pero es muy linda. Y es que llega un señor un millonario a un pueblo de pescadores y se sienta al lado de un pescador y le dice, venga, ¿usted cuánto pesca? No, yo pesco tantos peces al día. Ah, y si pescara el doble, ¿qué podría hacer? No, pues me puedo ganar un poco más. Entonces el señor empieza a hacer las cuentas y le dice al pescador, bueno, entonces, venga, ¿por qué no pesca más? Entonces compra dos barquitas y contrata tal y contrata, y después tiene un bote y después compra no sé qué, no sé. Bueno, toda la historia de la vida, pues de la vuelta, de tener un montón de cosas y el pescador le dice, ¿y para qué? Y al final el señor dice, no, para poderse retirar, ¿hacer qué? A sentarse a pescar. Entonces, uno muchas veces vuelve la vida más compleja de lo que es. Sin embargo, es importante tener metas, importante tener sueños, no voy a decir que no, es el balance sin olvidar lo importante. Finalmente, lo que les decía ahora, la meditación y entre la meditación, las prácticas de meditación de gratitud y de compasión, se ha demostrado que son herramientas para poder recablear nuestro cerebro, para poder hacer nuevas vías neuronales, nuevas conexiones neuronales que nos van a permitir vivir con lo que les dije al principio, vivir en mayor plenitud y mayor bienestar, porque ya a estas alturas de la vida todos tenemos muy claro lo que nos está limitando como personas, cuál es la emoción que más nos limita, cuál es el pensamiento que más nos limita. Entonces, para mí es súper importante ir a terapia, hacer cursos, hacer talleres, aprender siempre, pero uno hacia adentro, hacer el mismo trabajo. Y este trabajo se logra con meditación y prácticas de gratitud que también yo les enseño en mis talleres. Finalmente les quiero dejar esta recomendación que es una afirmación diaria. Siempre la hago, se las regalo y es siempre agradecer por lo que quieran agradecer, tener muy presente lo que uno va a trabajar. O sea, ¿qué quiero trabajar hoy? Quiero trabajar mis impulsos al responder feo, quiero trabajar mayor ejercicio. Pues ahí cada persona lo identificará. ¿Y qué deseo? O sea, hacia dónde me dirijo, cuál es mi mentalidad, dónde estoy parado hoy y hacia dónde me estoy proyectando. Esta es como una mirada a cómo la neurociencia puede darnos las herramientas, el entendimiento para nosotros cambiar ese estado mental nuestro. La mente es la facultad de la conciencia, es la facultad del pensamiento, por eso se llama la neurociencia de la conciencia. Y hice este masterclass porque les quiero contar que tengo este taller que se llama La ciencia de la conciencia. Lo vamos a hacer en Arcobaque del 30 de mayo al 2 de junio. Me invitó el dueño de este lugar hermoso que les quiero mostrar. Yo no lo conocía, estuve en un taller para una empresa con personas con altos cargos y quedé fascinada del lugar y inmediatamente cuando estuve allí pues hablando con Pablo dijimos, bueno, demos este taller dirigido al público en general porque allí estuvimos pues con ese público que era de una empresa. Entonces Pablo me invitó. Este es un lugar pues todas las construcciones son basadas en geometría sagrada. En este domito rojo es donde damos las conferencias, pero tenemos unos espacios de meditación, tenemos terapia de sonido espectacular, bueno, y otro montón de sorpresas maravillosas, también espacios para que estén en la naturaleza, porque esto es ubicado al lado de una laguna sagrada, preciosa. Entonces de verdad que es un momento de mucha conexión
mucha información también, pero descanso y creo que las herramientas aquí entregadas tanto por Arcobaque como por mí son de pues bastante utilidad para ustedes los interesados en estos temas. Entonces, también les voy a compartir pues el resumen del taller a los emails, si están acá escuchando, para que me los manden también de nuevo por el link que ya les voy a dejar. Espérenme, yo les dejo acá el link de la encuesta.